grabando, transmitiendo. Qué maravilla, está nuestra querida Tili aquí al lado nuestro. Son muchos los Gracias. llamados y pocos los escogidos, dice la frase, ¿no?, bíblica. Fíjate que el día de hoy estamos hablando de transferencia del aprendizaje. A veces cuando estamos en una experiencia de aprendizaje que ha sido supuestamente exitosa, estamos satisfechos nosotros como facilitadores, los socios de aprendizaje se muestran altamente gratos con lo que ha ocurrido, lo manifiestan incluso en las evaluaciones, te dejan incluso testimonio del éxito que tuvo la experiencia de aprendizaje, pero tú te das cuenta al pasar de las horas, ni siquiera de los días, que el aprendizaje no ha ocurrido. A veces ocurre que se van de ti, ya no tienes control sobre el socio de aprendizaje, ni ningún tipo de influencia, porque simplemente la empresa te contrató, hiciste el trabajo de formación, hiciste todo lo posible, de verdad, hiciste demostraciones, ellos mismos hicieron demostraciones que mostraban de alguna manera que estaba ocurriendo un proceso de cambio en la conducta, y llegaba el momento en el cual tú te cruzas con a lo mejor una persona de la empresa que tiene una posición que le permite observar el desempeño de esos estudiantes que tú tuviste en tu sala, le preguntas, oye, ¿qué ha pasado con este estudiante? ¿Qué ha pasado con este otro estudiante que estuvieron con nosotros en una experiencia de aprendizaje? Y entonces la persona te dice, la verdad, chico, es que yo no he notado cambio alguno. Entonces tú dices, aquí hay algo que está fallando, ¿verdad? Y las personas no se dan cuenta que eso tiene que ver con el proceso de la transferencia del aprendizaje. Y por eso la sesión de hoy se llama así, transfiriendo el aprendizaje. Cuando nosotros queremos comprobar que el rendimiento del aprendizaje ocurrió, tenemos que garantizarlo a través de la transferencia. Los cambios aparentes que ocurren en los procesos de educación no son necesariamente cambios indicativos de que el aprendizaje ocurrió. La transferencia de aprendizaje es lo que permite que el socio empiece a fijar lo aprendido a través de aplicar lo aprendido a situaciones en la vida real, en el desempeño de la actividad para la cual el conocimiento, la habilidad, la actitud o el valor fue adquirido. Y tú, Pili, tú lo has vivido hasta el cansancio, o sea, sabes muy bien porque tú te das cuenta que viviste un proceso educativo, hiciste todo el trabajo de transferencia que pudiste durante el proceso de aprendizaje, pero como la empresa o la persona no garantizó que iba a continuar el proceso de transferencia después de la experiencia de aprendizaje, el aprendizaje no ocurrió. Y es una de las fallas más graves. Entonces, nosotros tenemos que encontrar estrategias que permitan transferir efectivamente el aprendizaje para que nosotros vayamos comprendiendo cómo ocurre esa transferencia. Y tú me preguntarás, y entonces, Adrián, ¿cómo lo hago si yo tengo tengo un tiempo reducido? A veces nos dan a la gente por 2 horas, por 1 hora a veces. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que el proceso de aprendizaje ocurra? Nosotros tenemos que garantizar que exista un proceso reflexivo a posteriori. Si el proceso reflexivo no ocurre y no hay la llaman autoexpresación, algo que te permita expresar lo aprendido en términos de conducta observable, entonces el aprendizaje no va a ocurrir. Nosotros, para planificar los diseños instruccionales, tenemos que estar en congruencia con la gente que nos contrata, porque si las estrategias no están animando a la gente a volver al puesto de trabajo, a poner en práctica lo aprendido, entonces el proceso nuestro que educamos no va a estar completo y el fracaso
no solamente va a ser del socio de aprendizaje, va a ser nuestro como facilitadores del proceso que se llevó a cabo. Fíjate, a mí, tú lo sabes bien, me encanta contactar a mis socios de aprendizaje posterior a mi experiencia de aprendizaje. Estar, y a veces es un poco annoying, como dicen, un poco aturdidor por parte de mi parte, porque la gente siente que estoy detrás de ellos, que estoy sobre ellos. Y es que parte del trabajo está en que yo garantice que ese dinero que me pagaron en honorarios profesionales se vio redituado con la conducta observable por parte de mis socios de aprendizaje. Si nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son las deficiencias en la aplicación del aprendizaje, podemos colaborar en el proceso de corrección. Si nosotros tenemos una estrategia, y así se llama estrategias metacognitivas. ¿Por qué se llaman metacognitivas, Tilly? Se llaman metacognitivas porque va más allá del conocimiento. Las estrategias metacognitivas nos permiten alentar a las personas a que se den cuenta de su propio proceso de aprendizaje. A medida que van aprendiendo, entonces tenemos que lograr como que insertar en ellos el proceso de que ellos controlen su metacognición. O sea, que controlen cómo el aprendizaje se va a convertir en un aprender a aprender, un aprender a hacer, un aprender a hacer y un aprender a convivir con lo aprendido. Para implementar este enfoque se necesita que haya un monitoreo por parte de nosotros y también por parte del ente educativo, que a veces no somos nosotros, fuimos contratados. Ahí está nuestro querido Francisco Duarte, que las empresas aquí en los Estados Unidos, en 8 estados de aquí de los Estados Unidos, le entregan los estudiantes y pareciera que se los entregaran en renta. O sea, aquí te los entrego, vean, tú vas a educarlos, aquí te los voy a entregar durante estas horas y tú me los vas a entregar educaditos y listos para utilizar. Y entonces, cuando él les dice que ellos tienen un trabajo que es monitorear el proceso que ese estudiante va a realizar cuando le toque utilizar lo aprendido, entonces dicen, no, eso es mucho trabajo. Imagínate, vamos a ponerte un ejemplo. ¿Tú sabes cómo entrenan a los pilotos de aviación? ¿Has oído cómo los entrenan, Francisco o Tilly? ¿Han oído bueno, cómo entrenan a los entiendo que pilotos con de aviación? simuladores de vuelo, ¿no? Muy bien, en simuladores, ¿verdad? Entonces los llevan a unos lugares especiales que tienen esos equipos altamente costosos, Sí. los ponen en los simuladores y practican durante horas y horas y horas hasta que alcanzan incluso un número de horas determinado que es el que las instituciones que controlan el aprendizaje han, digamos, garantizado que después de tantas horas ellos tienen que haber aprendido a utilizar lo que aprendieron sobre aviación de forma casi que automática, ¿cierto? Así es. Ahora imagínate tú. Incluyendo las contingencias. Imagínate tú. Imagínate tú que en un centro de esos de simulación de aviación les enseñan los principios de seguridad y todo el proceso de transferencia de educación y después lo suelten en un avión. Porque ya en la simulación lo hicieron apropiadamente. Te aseguro que tendríamos un índice de accidentes aéreos terrible, ¿verdad, Mónica? Yo no me monto en un avión de eso con un piloto o una piloto que ha sido educada en un simulador y que nunca ha tocado un avión. De hecho, yo he visto a los entrenantes de pilotos que los ponen en una posición subalterna dentro del avión, a veces van hasta de audiencia, están allí viendo cómo funciona, después los ponen en una posición técnica, después los ponen a hacer el trabajo más básico, el de copiloto, y solamente cuando ya tienen no sé cuántas horas haciendo el trabajo real,
es que lo pasan a que él pilotee en un avión. Pero a nosotros, los facilitadores o educadores, nos dicen, aquí tienes 2 horas este estudiante, y después lo mandan al lugar de trabajo y dicen, ya está listo. Y, ajá, y tú no lo vas a monitorear. No, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo mucho trabajo. Y te lo dicen así con su cara muy lavada. La gente de educación, la gente de recursos humanos, los gerentes te lo dicen así. Para eso es que te estoy contratando, por eso te estoy pagando la cantidad de dinero que te estoy pagando. No, pana, discúlpame. Creo que estás cometiendo un pequeño fallo, y es que tú tienes que estar conmigo. Tú tienes que ver qué es lo que pasó con lo transferido. En el proceso de transferencia, óiganme bien, no el proceso de transferencia en el salón de educación, el salón de clase, digamos, en la figura que el facilitador está utilizando. Ese proceso de transferencia no llega a cubrir ni el 50% del aprendizaje. El resto tiene que ocurrir en el lugar donde el socio de aprendizaje va a aplicar lo aprendido, en el espacio real, en la situación verdadera. Como dice la famosa frase aquella de la televisión, pasa en la vida, pasa en TNT, ¿verdad? Pasa en la vida, o sea, va a pasar cuando tenga que ocurrir en el lugar de trabajo. Entonces, proporcionar la oportunidad para que la gente autoexprese lo aprendido bajo una observación por parte de los entes que lo han educado, incluido el facilitador o los facilitadores que hemos intervenido por parte, digamos, del ente que ha sido contratado. Pero yo me acuerdo, a mí me mandaban a la casa, estoy seguro que a ustedes también, cuando los enviaban a la casa con las tareas escolares, ¿cierto? Les pedían tareas escolares. ¿Y esas tareas escolares para qué eran? Pues mira, en estos días tengo la impresión de que son para la mamá. Porque con mi hija de 6 años, eso es lo que me toca. Está trastocado el sistema. O sea, las tareas son vistas por el estudiante como un castigo. Y no, acaso como juego, pero vaya, me toca a mí, es que voy a exactamente lo que estabas diciendo, porque a mí me toca el papel de facilitadora aquí en la casa. O sea, yo complemento lo que hace la maestra en la escuela, me mandan una lista de cosas que es lo que están viendo, y yo tengo que averiguar cómo le hago para aplicar lo mismo que están viendo. Entonces, ha sido un trabajo doble, pero creo que, vaya, está sirviéndole a mi hija porque estoy tratando de hacerlo tipo Montessori, vaya, o sea, la cosa es kinestésica, es visual, porque mi hija aprende así. Además, tiene 6 años, es Claro, disléxica. lo que pasa es que tú eres una madre un poco, vamos a decir lo que dicen en Maracaibo, en la ciudad donde yo soy nativo, dicen que eres una madre puyá, una madre puyá. Eso es cuando tenías un automóvil, lo preparabas, ¿verdad? Lo preparabas significaba que le ponías un carburador de 4 bocas y le aumentabas el árbol de leva y hacías una cantidad de cosas, ¿eh? Lo preparabas o lo puyabas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el licor lo puyaban para ponerle más fuerza, que tuviera más alcohol, ¿eh? Entonces, tú eres una madre puyada, ¿por qué? Porque tú eres una facilitadora, pero yo me imagino la pesadilla que es para las madres que están totalmente desconectadas del proceso educativo. Entonces, no lo hacen. Claro, no lo hacen y el muchacho no aprende. Y si el muchacho además o la niña empieza a pensar que la tarea escolar es un castigo, porque además lo es, porque la tarea no está pensada para que el estudiante la pase bien. La tarea está pensada para que el estudiante se exija hasta la extenuación. O sea, tiene que desmayarse sobre el papel, el paper o el cuaderno donde está estudiando, o el libro donde está estudiando. Mira, ahorita estoy haciendo una mudanza y tú sabes, tengo que donar algunos de los libros de mi biblioteca porque no caben en la nueva casa. Y yo agarro los libros y tú sabes, no me lo quiten, no me lo quiten, porque yo quiero mis libros. ¿Por qué quiero mis libros? Porque me he divertido con ellos toda la vida. Cuando los libros son divertidos para el estudiante no los deja.
Mira, mi hijo Andrés Miguel se llevó mi colección de la enciclopedia británica para su casa. La esposa le formó un lío, porque cómo iba a ser que se iba a llevar ese montón de libros para allá, para la nueva casa. Claro que se lo lleva. ¿Por qué? Porque él desde niño estuvo con un libro. Entonces, para él, libro significa diversión. Sí, sí. Entonces, en el caso nuestro, tenemos que garantizar que la transferencia pase del 50% que ocurre en el salón de clase al otro 50% que ocurre en el lugar de trabajo o en el lugar de aplicación en la vida real. Otro elemento que tú mencionaste recién es las modalidades. O sea, debe existir una variedad de modalidades para transferir el aprendizaje. Fíjense, yo me acuerdo que una vez en una planta petroquímica, ¿sí? una planta petroquímica en Venezuela, hicimos una obra de teatro para mostrar los 7 hábitos de Covey, los 7 hábitos de las personas altamente eficaces de Stephen Covey. Y el personal tuvo que montar una obra de teatro con los 7 hábitos. Ustedes tienen que imaginarse cómo esa gente se divirtió presentando esa obra. Crearon los personajes, crearon el guión, crearon la escenografía, montaron aquello y lo presentaron para toda la empresa. Ustedes se pueden imaginar cómo fue eso. Eso fue una cosa. Mira, aquí tengo, mira, no me dejen mentir. Mira, mira el aspecto de esta experiencia de aprendizaje. Mira cómo estamos ahí partidos a la risa con un mapa mental. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? ¿Ah? Ahí está mi amigo Luis Carmona, un director de Empresa Polar. Miren cómo está, partido de la risa. Estábamos estudiando, estábamos aprendiendo, pero la estaban pasando bien. Entonces, las modalidades pueden incluir cosas, por ejemplo, como narrar, como si estuviéramos en una radio, hacer una lectura dramatizada, como si estuviéramos en el teatro, equilibrar las presentaciones audiovisuales tan detestadas, porque de verdad que yo me acuerdo un libro o un artículo que leí que se llama La muerte por PPT. La muerte por PowerPoint. Sí. La muerte por PowerPoint. ¿Por qué? Porque la mayoría de los docentes agarran el PowerPoint y empiezan a proyectar y a leer las transparencias, las slides del PowerPoint. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Será que piensa que yo soy un ignorante, un analfabeta que no sé leer? En cambio, cuando hoy recibí de nuestra querida amiga Verónica Suchi una presentación hecha en Canvas, bellísima, extraordinaria, con un gran impacto. Utilizar la multimedia tiene que ver con equilibrar la presentación de los materiales a través de los canales visual, auditivo, kinestésico. Si nosotros hacemos uso de modalidades diferentes, sabemos que tenemos 2 hemisferios, 3, ¿cómo se llama? 3 canales de comunicación, kinestésico, auditivo y visual, y bueno, y gustativo y olfativo también. Y también tenemos las ondas cerebrales, las 5 ondas cerebrales, y tenemos muchas cosas que la neurociencia nos procura para que nosotros agarremos un tema que sea complejo y lo hagamos entretenido. O sea, los facilitadores haciendo entretenido el aprendizaje para que el aprendizaje ocurra de forma fácil, rápida, efectiva y que además tenga alto impacto en la memoria. Fíjense, a mí me encanta Zoom y he descubierto el valor de los tutoriales. Fíjate, yo antes veía los tutoriales, sí, pero los tutoriales de cocina, de uso de herramientas, pero resulta que descubrí que hay tutoriales que van mucho más allá. Hay tutoriales incluso de temas científicos que son atractivos y son hechos por jóvenes altamente creativos que permiten que el aprendizaje ocurra en una forma cronometrada, en tiempos muy breves, pero comunicado con eficacia. Fíjate, hoy hablaba con Francisco y entonces le decía, porque tenemos un programa que empieza ahorita a mediados de octubre,
y empieza de forma completamente asíncrona. Y él me dice, es que entrar en la plataforma de la Universidad de PCOS International es divertido, a mí me encanta, dice Francisco. Y me resulta sencillo. O sea, ahí te está diciendo que se puede hacer un tutorial que tenga texto, que tenga narración, que tenga uso de multimedia, que tenga actividades que están cronometradas además, para que la gente sepa cuánto va a durar. Por ejemplo, yo veo ahí en LinkedIn, te dice un artículo. Este artículo vas a tardar 2 minutos en leerlo, 3 minutos en leerlo. ¿Cierto, verdad? Tilly, cuando yo veo los artículos de Tilly, inmediatamente dice 3 minutos para leerlo. Eso es una maravilla, porque te da la sensación de que no es eterno. Tú sabes, las personas no tienen desarrollado el hábito de la lectura. Si tú logras cautivarlos para que lean cosas, aunque sean de 3, 5, 7 minutos, la costumbre de leer se les va a quedar. Y si tú lees 5 artículos de 5 minutos, leíste 25 minutos. Entonces lo que antes no leías nada al día, ahora lees 25 minutos y te va haciendo atractivo el proceso de transferencia. Fíjate, Melissa Cotén tiene un programa para aprender a cultivar la voz. Ahí estuvo Tilly, ahí he estado yo. Es impresionante. Yo veo ahora a algunos de los estudiantes que han tomado el programa con Melissa y los veo narrando. Los veo interviniendo en programas en Instagram o en Facebook o en alguna plataforma, en redes. Y su voz ha cambiado, ha mejorado. Entonces, la narración permite que el estudiante a través de la voz se le haga la transferencia. También cambia la modalidad. Creo que fuiste tú misma, Mónica, que tuvimos un evento hace poco y utilizaste una presentación audiovisual para presentar un tema. Ayer, sí. Ayer, ¿verdad? Fíjate, el tiempo pasó volando porque la presentación era una presentación audiovisual divertida. Entonces, nosotros sabemos que las imágenes valen más que 1000 palabras y que hay imágenes que son tremendamente relevantes y que nosotros sabemos que mientras más imágenes utilicemos para explicar un tema, mayor va a ser la captación de gran parte del público. Pero tengo que tener cuidado porque fíjate, tú misma, nosotros todos conocemos a Luis de la Torre y sabemos que Luis de la Torre es auditivo. Yo también lo soy. Y la gente me dice, Adrián, ¿qué haces tú mirando para la izquierda? Cuando estoy en las sesiones, ¿qué estás haciendo mirando para la izquierda? Estoy escuchando. Tengo la oreja puesta para adelante. Lo mismo pasa con Luis de la Torre. A Luis de la Torre lo botaban de clase porque no ponía atención. Y resulta que lo que estaban era, primero que él tiene un atractivo por la naturaleza. Entonces él se volteaba para ver hacia afuera de la clase. Mientras tanto ponía atención con el oído. Y muchos de ustedes saben que yo tengo una capacidad de escucha importante y que me doy cuenta de las cosas. E incluso me doy cuenta del movimiento por el oído, no por la vista. Entonces, tenemos que ser multimodales, no solamente para presentar los temas que nosotros necesitamos que el estudiante aprenda, sino que tenemos que disminuir la carga cognitiva de la transferencia, porque las personas tienen poco desarrollado la capacidad de conceptualización. Mira, yo hago ese ejercicio con una frecuencia importante. Le pido a la audiencia que me dé un concepto de un asunto en particular. La mayoría de la gente no me da un concepto, me dan ideas. La mayoría de las personas no saben elaborar un concepto. Porque elaborar un concepto necesita un proceso de metacognición importante. Entonces, no vas a someter a las personas a la enorme carga cognitiva de que te den un concepto. Lo que haces es
que le pides un concepto, ellos te dan ideas y juntos construyen el concepto. Ahorita acabo de ver entre los libros que estoy moviendo un libro de Paulo Freire que de casualidad no me lo agarró mi mujer, pero si lo agarra, te lo juro que van a tener noticias acerca de no sé si de un accidente o algo por el estilo, porque Paulo Freire no me lo va a tocar. Y fíjate, Paulo Freire te lo dice perfectamente bien, que tienes que lograr que el socioaprendizaje atienda a su estilo preferencial. Entonces, si sabes que 40% de la audiencia es visual y 30% es kinestésico, que incluye el visual, entonces ya tienes el 70% de la audiencia metido en la mano con las presentaciones visuales. Nosotros necesitamos elevar el nivel de retención y transferir el aprendizaje, incluyendo la mayor cantidad de imágenes posible e incluyendo también diálogos para que la gente que tiene como predominancia por lo auditivo se vean satisfechos. Pero hemos llegado al punto crucial de la transferencia. Y ustedes se los voy a decir clarito, lo van a entender. Fuyu, guyu, gusu, tuyu. Ya quedó clarito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Francisco, no me diga que tampoco te quedó claro a ti. Mónica, tampoco. La quinta ley de Robert Pike. ¿Cómo dice la quinta ley de Robert Pike? El aprendizaje no será completo hasta que... No será completo hasta que no cambie Esa es la cuarta. actitud. Esa es la cuarta. El aprendizaje ocurre cuando la conducta cambia, pero después viene la quinta. El aprendizaje será completo cuando uno es capaz de transferirlo. Cuando un socio de aprendizaje está en la posibilidad de transferir a otro. Entonces ahí llegamos al proceso más importante que hay en la transferencia, que es la sociabilización del aprendizaje. No importa la carrera, no importa la materia, no importa absolutamente nada. Si nosotros logramos que el aprendizaje lo transfiera el propio estudiante a sus colegas, así la transferencia tenga errores, es mucho más fácil corregir el error, producir una transferencia, que tú quieras ser quien transfiera todo. El estudiante tiene un rechazo por la jerarquía. La palabra jerarquía viene del griego hierarco, que significa sagrado. Por lo tanto, el docente, el maestro, el profesor, tiene una jerarquía sobre el socioaprendizaje y por lo tanto la jerarquía es rechazada. Sobre todo, ocurre mucho con los estudiantes que tienen más de 9 años. O sea, porque antes era a partir de los 11, ahora es a partir de los 9 y quizás de los 8. El estudiante joven no aguanta mandato. No le gusta la jerarquía. Entonces, mientras menos la jerarquía aparezca en la sala de aprendizaje, mejor. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cuál es el miembro de la sociedad de aprendizaje que no tiene jerarquía frente al estudiante? Su compañero. Sus compañeros. Por lo tanto, nosotros necesitamos implementar una actitud de comunidad de práctica, de comunidad de transferencia, de comunidad de situaciones. O sea, a ver, ¿quiénes están viviendo esta situación? Los ponemos juntos. Cada grupo tiene que reunirse en su comunidad natural de aprendizaje. Esta mañana escuchaba a un conferencista español que habla con preocupación de que cada día se van del trabajo en el campo a las ciudades 210,000 personas. Ese es el estándar mundial. 210,000 personas salen del agro a la ciudad. Y que eso lo que está ocurriendo es que están produciendo problemas con el ganado, con los cultivos. O sea, que el proceso de industrialización está
deteriorando el ambiente y además está deteriorando la producción agrícola y pecuaria. Que debería haber una estrategia para evitar esa movilización de las personas del agro a la ciudad. Si nosotros logramos que la gente se dé cuenta que vivir en el campo es mejor que vivir en la ciudad, eso será posible. Pero vamos a ver, decía el mismo conferencista, que una naranja producida en un campo vale 600 veces menos que en el mercado. O sea, lo que le pagan al granjero por su naranja es 600 veces menos. ¿Cómo va a haber, ante semejante injusticia, cómo va a haber una permanencia en el nivel de producción agrícola de granjeros y pastores? ¿Quién va a querer ser pastor? ¿Quién va a querer ser granjero? Si además el sistema escolar que atiende a la gente que vive en ambientes agropecuarios tiene un nivel precario. Pobrísimo. Sí. Entonces, tú que estás viviendo en Escocia, que sales al campo, te das cuenta de lo que yo estoy diciendo de una forma distinta que la que vivimos nosotros, por ejemplo, en los países de América Latina. En Venezuela es una cosa que te asusta. Sí. Hay estados, por ejemplo, como el estado Trujillo en Venezuela, o el estado Cojedes en Venezuela, el estado Guárico, en donde hay un nivel de crecimiento negativo, o sea, la población decrece cada año. Eso sí, tú vas a Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Puerto Ordaz, y las ciudades están cada vez más grandes y cada vez más invivibles. Entonces, si nosotros logramos que el rendimiento de la educación en los niveles de las poblaciones agropecuarias aumente y logramos que la gente de la ciudad vaya a tener contacto con la naturaleza, porque en la naturaleza se aprende mucho más que en un salón de clase, entonces lograremos transferir lo que nosotros necesitamos, que es una educación ecológica, una educación en la naturaleza, una educación para vivir mejor. A nivel de investigación sabemos que las situaciones que nosotros diseñamos para que ocurran en los niveles de escolaridad temprana, o sea, la edad de preescolar, la edad de la primaria y educación secundaria en nuestras poblaciones, si nosotros logramos que esas poblaciones se embullen de ir a la naturaleza a buscar aprendizaje, el proceso de transformación de la sociedad podrá ocurrir. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Es al contrario. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes? Metidos en una pantalla 7, 8, 10, 12, 13, 14 horas diarias. Entonces, el proceso de transferencia que estamos haciendo es un proceso de transferencia que es al contrario. Es como si estuviéramos sacándole a la gente parte de su formación. ¿Qué gusto va a tener un niño? Y yo lo veo por personas muy cercanas a mí, cuyos niños no se divierten en el campo, no se divierten al aire libre. Pero que si los padres empiezan a sacarlos a que tengan contacto con la naturaleza, ese proceso se empieza a revertir y en un tiempo relativamente breve. Los cambios que necesitamos observar tienen que ocurrir a nivel de la vida, no solamente a nivel de las empresas, a nivel del trabajo, sino a nivel de la educación y de la vida en el hogar. ¿Les gustó el tema de la transferencia? Qué bueno, porque a mí también me gustó tenerlos a ustedes. Espero que las personas que se conectaron por la vía de las redes disfruten de este programa. Me paso a desconectar para despedirnos. Gracias, Adrián.